Pensemos en un hombre. Ese hombre pasó toda la semana sin decir siquiera te amo o te quiero a su esposa. Tampoco le levantó la voz. Ese hombre pagó los servicios públicos, llegó temprano a la casa, hizo algunos arreglos dentro de la casa y en algún momento, mientras estaba quizás sentado en el sillón con el celular, se preguntaba si verdaderamente estaba amando a su esposa. Porque la Biblia dice, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es Efesios 5:33. Ese hombre quizás pensó que con ser una buena persona era suficiente, con tal de no mentir, de no cometer infidelidades, de no gritar a su esposa, de tener un matrimonio en orden, sin crisis, sin escándalos. Pensó que era suficiente. Y sin embargo, quizás ese matrimonio estaba sin vida. Aunque comía junto con su esposa, sin embargo parecían dos extraños. La pregunta ¿es eso amar como a mí mismo, conforme dice la Escritura? Porque a mí mismo me cuido, me defiendo, me justifico. Cuando tengo hambre, como. Cuando estoy cansado, descanso. Cuando necesito algo, pues lo busco. Pero en el caso de este hombre, quizás a su esposa escasamente la miraba. Y cuando lo hacía, era para pedir algo o para corregir en algo. El texto de hoy de Efesios 5:33 es un texto que confronta. Así es la palabra de Dios. No es como un mero manual de funciones, sino que puede ser incluso como un espejo incómodo que confronta. Fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta a los Efesios. Y es un espejo incómodo porque Pablo no está diciendo pórtate bien, está diciendo mira cómo amas tu cuerpo, incluso tu descanso, tu dignidad, tu paz. Y ahora pregúntate si así estás amando a tu esposa. Y si eres mujer, quien me oyes, ¿respetas a tu marido, a tu esposo, como respetas tu propia vida? Es decir, no con miedo, sino con honor, con dignidad verdadera. Porque respetar no es callar, es valorar, es confiar, es mirar con admiración genuina, no fingida. Y si no hay nada que admirar, quizás te preguntes, bueno, ahí es donde entra Cristo. Considera por favor un poco este texto. Pablo está escribiendo a Éfeso, una ciudad llena de dioses falsos. Artemisa era la reina de los efesios. Todo se compraba, todo se vendía, incluso el cuerpo. Y en medio de ese contexto, el apóstol Pablo dice, el matrimonio es santo. No porque sea fácil, sino porque refleja algo más grande, algo eterno, la relación entre Cristo y su iglesia. Pero antes de considerar esta parte, Pablo da dos mandatos, uno al hombre, otro a la mujer. Y los dos, podemos decir, son imposibles. Al hombre le dice, ama a tu mujer como a ti mismo, no como amas tu trabajo, no como amas tu reputación, no como amas incluso tu equipo de fútbol, sino como te amas a ti mismo. Y tú sabes cómo te amas, con perdón, sin demora, con paciencia casi inagotable, con una justificación constante cuando cometes algún error, con un cuidado tierno. Si te duele el cuerpo, vas al doctor o buscas alguna medicina. Si tienes hambre, buscas comida. Si estás triste, te defiendes. Tú mismo no te abandonas, no te desprecias, no dices, es que así soy yo. Entonces, ¿por qué lo dices de ella? Sería la pregunta.
Es que ella es así, se oye decir. Es que siempre ha sido tan complicada. Es que ella no cambia. Pero si fueras tú, buscarías la forma, encontrarías el modo, pedirías ayuda, te levantarías una y otra vez. Matthew Henry dice algo muy especial. El marido debe cuidar a su esposa como cuida su propio cuerpo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Por supuesto, esto no lo dijo meramente Matthew Henry. Lo que está haciendo el comentarista es señalando lo que Dios ha establecido, lo que Dios ya ha dicho en su santa palabra. Dice que la sustenta y la cuida. Palabras que implican tiempo, implican dedicación, atención. No es solamente proveer, es también, podemos decir, nutrir. No es solamente proteger, es también cultivar. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que cultivé algo en mi propio matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que sembré una palabra de aliento? ¿O que tuve paciencia? ¿O que quizás quité la maleza de mi propio orgullo antes de hacer daño a mi cónyuge? Porque el amor del que habla Pablo no es emocional, es sacrificial, es decidido. Es Cristo en la cruz, entregándose por una iglesia que aún no era santa, que aún no era gloriosa, que aún tenía manchas y arrugas. Pero aún así Cristo la amó. La amó para santificarla, para limpiarla, para glorificarla. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ama así, no cuando ella lo merezca, sino ahora mismo, en medio de las fallas, en medio del cansancio, en medio de la rutina, porque así te amó Cristo. Y a la mujer, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, respeta. Esa palabra suena un poquito extraña hoy, a veces como indeseable, como si fuera sometimiento ciego, pero no lo es. La palabra griega que está allí se puede leer como reverencia, temor no por miedo, sino por valor. Como respetas, por ejemplo, a algo precioso o como honras algo que es sagrado. No porque sea perfecto, sino porque Dios lo puso en tu vida con un propósito. Y ese respeto implica confianza. Implica que no lo socavas, que no lo desprecias, que no lo ignoras. Que cuando habla, lo escuchas. Cuando toma decisiones, lo honras en esas decisiones. Y cuando falla, pues lo sostienes. Porque el respeto bíblico no es pasivo, es activo, es edificante, es espiritual. Y aquí viene lo que de pronto muy pocos consideran. Estas dos cosas, tanto para el hombre como para la mujer, tanto para el esposo como para la esposa, son imposibles sin Cristo Jesús. Porque yo no puedo amar así, no por mi cuenta, no desde mi propia carne, porque mi carne es egoísta, es orgullosa, soy reactivo, vengativo, y mi carne siempre está llevando cuentas. Mi carne continuamente está comparando. Mi carne dice, yo también estoy cansado. Y es verdad. Pero Cristo no amó desde el cansancio. Amó fue desde la cruz. Imagina qué diferencia tan enorme. Cuando no quedaba nada, cuando todo estaba terminado, cuando la iglesia lo había negado, lo había traicionado, lo había abandonado, Cristo Jesús la amó. Y no solo la amó, la limpió con su sangre, la vistió con su justicia, y ahora dice, así te amé. Entonces ahora ama tú también de la misma manera, pero no con tus fuerzas, sino con las mías, diría el Señor. No con tu amor, que es imperfecto y voluble, sino con el mío, que es perfecto. Y esta perspectiva cambia todas las cosas, porque ya no se trata de sentir ganas, se trata de obedecer, de amar, aunque no se sienta, de respetar, aunque a veces es difícil, de morir a mí mismo
aunque yo mismo no quiera, porque ese es el único camino a la vida. Y el apóstol Pablo lo sabe, por eso termina diciendo lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. No dos personas en la misma casa, una, unidos, podemos decir entrelazados, en lo bueno, en lo malo, en lo sagrado, en lo aburrido, en lo feliz, en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad. Y esa unidad refleja algo mucho más grande, la unión de Cristo con su iglesia. Y por eso Pablo dijo, grande es este misterio. Porque el matrimonio no es solo un contrato, es un testimonio, es un evangelio visible, un evangelio dramatizado o la dramatización del evangelio. Es una historia viviente del amor de Dios por su pueblo. Y cada vez que un esposo ama sacrificialmente, entonces el mundo va a poder ver a Cristo en ese esposo. Y cada vez que una esposa respeta con dignidad a su propio marido, entonces el mundo va a poder ver lo que debe de ser la iglesia para Cristo. Y cada vez que un matrimonio sobrevive por pura gracia, no porque sean capaces en sí mismos, entonces el evangelio brillará en ese matrimonio. Entonces, para amar como a sí mismo a nuestro cónyuge, es necesario priorizar el bienestar de nuestro cónyuge antes que el nuestro. Es necesario buscar lo que es mejor para el otro antes de buscar lo que es mejor para mí. El amor, podemos decir, dice, primero tú. Aunque no siempre, porque el matrimonio es recíproco, pero a menudo sí. Y con intención, con sacrificio. El amor ama sacrificadamente. Y eso significa también que a veces incluso vas a perder, vas a tener que ceder, vas a tener que soltar la razón aunque la tengas, vas a tener que pedir perdón primero o vas a tener que servir cuando no te apetezca mucho. Y lo harás no porque seas tú débil, sino porque eres fuerte en Cristo. Entonces cuida a tu pareja como a tu propio cuerpo. Pregúntate, ¿cómo trato mi cuerpo cuando está enfermo? Pues así debes tratar a tu esposa o a tu esposo, con descanso, nutriéndolo, protegiéndolo, con atención, con cuidado, pero ante todo, en dependencia de Cristo, porque la verdad es que no podemos hacer nada sin Cristo Jesús.